Ahorita se va a predicar la palabra y hoy estamos viendo, les informo, la serie de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y hoy corresponde a las bienaventuranzas, mis hermanos, ¿sí? Y vamos a ver desde el versículo 23 del capítulo 4, ¿sí? Para entrar de lleno a la primera bienaventuranza. Así que antes que otra cosa vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Señor, en donde la calidez de tu Espíritu Santo se une hacia nosotros, Padre, para que en obediencia nosotros podamos escuchar tu palabra. Para ello te pedimos tú la bendigas, Padre. Que seas tú primordialmente, Señor, el que use al predicador para que de una manera sencilla pueda explicar lo profundo, lo eterno de tu palabra. Y para que también, mi Dios, tengas misericordia del que escucha, para que de esa manera, incluyéndome a mí, podamos salir de aquí diferentes a como entramos. Podamos trascender, Señor, cada día. Podamos subir un escalón más, Padre, hacia ti. Que esta palabra, Señor, que hoy se va a dar, sea de bendición en nuestras vidas y de edificación. Queremos, Padre, practicarla al salir de aquí. Queremos concientizarla, Señor, y ponerla en práctica. Muchas gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, bien, mis hermanos, entonces sí, ahora sí vámonos a la palabra. Mateo 4, en el versículo 23. Ya están ahí, mis hermanos. Quien no tenga Biblia, por favor, allá atrás hay Biblias que le faciliten a alguien. ¿Quién no trae Biblia? ¿Todos traen Biblia? Ok. ¿De ahí le compartes, Dulce? Ok. Muy bien. Dice entonces, versículo 23 del capítulo 4. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados y con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos, paralíticos, y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Versículo 1 del capítulo 5. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ok, esa es la primera bienaventuranza que el día de hoy vamos a ver, hermanos, dentro de la serie Mateo. Ahí está ya la imagen. Hoy es la primera bienaventuranza que vamos a ver. Y como ustedes pueden observar, todo lo que dice el capítulo 23 hasta el capítulo 25 y el capítulo 1 y 2 habla de algo muy, muy especial que nosotros siempre debemos observar de Jesús, ¿sí? Y que él sanaba a las multitudes. Dice que iba por toda Galilea y multitudes lo seguían. Él proporcionaba a la gente la necesidad que tenía y se lo daba. ¿Estamos de acuerdo? Mas sin embargo, dice en el capítulo 1 y 2 que además de satisfacer la necesidad física de la gente, ahora le iba a alimentar espiritualmente. Nosotros sabemos, hermano, que cuando venimos a la iglesia, cuando tal vez por primera vez venimos a Cristo, traemos necesidades. Yo creo que una gran mayoría de nosotros llega por necesidad, ¿verdad? Todos somos invitados porque a veces en la vida hemos estado pasando circunstancias totalmente adversas. Dios utiliza a veces también el dolor
para traernos. Mas sin embargo, lo que Él quiere es enseñarte otra cosa, para que tú poco a poco empieces a llegar y a darte cuenta que el propósito para venir aquí, para conocerle a Él, para tener una relación, es que tú seas salvo. Que tú seas salvo, que comprendas y entiendas la obra redentora. ¿Ya se entendió? Las necesidades que tú tienes van a ser atendidas por Él posteriormente. Van a ser tratadas conforme a tu relación personal que tengas con Él. Cualquier tipo de enfermedad que traigas, problema, situaciones X, Él posteriormente va a atender esas necesidades. Pero lo que Él quiere que entiendas es que vengas con el propósito de salvación. Si tú vienes con otro propósito que no sea ese, Él, a través de estar viniendo, te va a hablar constantemente para que tu mentalidad vaya cambiando hacia lo primordial. ¿Ya se entendió? Ok. Entonces, en base a esto, Él hoy le va a decir a la gente, esa gente que estaba sanando, ¿ya se dieron cuenta que tenían diversas enfermedades? Hasta endemoniados estaban. Gente que traía un demonio por dentro, ¿no? No que parecía demonio, no que actuaba como demonio, sino que verdaderamente traía un demonio por dentro. Dice que todo tipo de enfermedad y dolencia, ¿no? Dice que endemoniados, epilépticos. ¿Sí saben lo que es la epilepsia? O sea, una enfermedad que está dura, ¿no? Cuando te da el ataque epiléptico caes, una fuerza tremenda. Paralíticos, alguien que no se puede mover, ¿sí? Y Él los sanaba. Y los seguían de muchos lados. Muchos iban con ese propósito, hermano. ¿Ya se entendió? Porque la gente tiene necesidad. Tú no has tenido nunca una necesidad en donde dices, híjole, ¿cómo se me quitará esta dolencia, ¿no? Que llevo años. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre que llevaba años? Gastaba y gastaba dinero y iba a ver médicos, curanderos y luego con el simple hecho de tocar a Jesús, que salió poder de Jesús y la sanó. Todos llegamos así. Mas sin embargo, Jesús conoce nuestro corazón. Por eso es que Él hoy, a través de que nosotros podamos ver que sí nos puede sanar, sí nos puede, tiene el poder de hacerlo, pero también tiene el poder de no hacerlo. Y sigue siendo Dios. Y nosotros tenemos que amarle por lo que Él es, no por lo que nos dé, no por lo que nos sane, no porque tenga misericordia de mi familia y de todo lo demás, no porque si no tengo esposo me dé un esposo, no porque si no tengo novio me dé una novia, o sea, no por eso, sino por lo que es, por lo que nos va a mostrar. Pero en esas necesidades que Él sabe que nosotros tenemos para cubrir y que son sanas esas necesidades, una de ellas es la felicidad. Yo pregunto, de aquí, ¿quién no quiere ser feliz? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos dirían, ¿sí quieren ser felices? Nada más que, como suele suceder con las cosas de Dios, es muy diferente a la felicidad a la que estamos acostumbrados a conocer. Esa es la dificultad para mucha gente. Las bienaventuranzas, dice aquí, que son verdades eternas. ¿Ya se entendió? Y las bienaventuranzas no son como los dones, que a ti te da uno, a mi hermano le da otro, a mis hermanos que están allá atrás les da otro. No te da todos los dones, te da diversos dones. Las bienaventuranzas no son así. Las bienaventuranzas sí son para todos, ¿sí? Es un estilo de vida, pero, ojo, para ser feliz, dichoso. ¿Ya se entendió? Gozoso, feliz. Esa es la bienaventuranza, es una verdad eterna que manifestó Cristo y que manifiesta hoy Cristo a todos sus discípulos. Si tú eres el discípulo de Jesús, esto es para ti.
y tendrás que aprender a desarrollarlas, porque un día vas a estar en su presencia. Y muchos dicen, anhelo estar en su presencia. Padre, yo me gustaría, de verdad, hermano, sin miedo, tú puedes orar en la noche y decirle, Señor, si hoy es mi última noche y mañana no amanezco, qué dichoso sería. Lo puedes hacer, no tengas miedo. Es más, o sea, le dile, yo desearía el día de mañana abrir mis ojos y hacer tu trabajo y seguir haciendo tu voluntad. Pero si hoy es la noche, encomiendo mi espíritu hacia ti. Recuerdan que Jesús dijo, yo entrego mi espíritu hacia ti, y murió. Mas sin embargo, anhelamos estar en la presencia, pero también debemos saber que al estar en la presencia, vamos a ir a un juicio. Eso ya no nos gustó, ¿verdad? Así como que, no, pastor, no le quite lo bonito al culto. No, hermanos, es la verdad. A mí me preguntaba en la semana una persona, ¿nosotros vamos a ir a juicio? Sí. ¿Los que somos salvos? Sí. Pero ¿qué crees, hermano? Es un juicio, pero no para condenación. El que es salvo va a ir al bema de Cristo, al tribunal de Cristo. Todo el que va a cerrar sus ojitos aquí y los va a abrir allá, va a ir al tribunal de Cristo, en donde Él te va a pedir cuentas, ¿sí?, de todo lo que te mandó a hacer como su hijo. Ahí está el problema. ahí está el problema. Y si te va a decir, yo te pedí, yo te hice un llamado, yo te di dones y te investí como un hijo mío para que me fueras útil. A ver, entrégame los talentos multiplicados que yo te di. Entonces ahí está la situación. Por eso el día de hoy, hermano, yo espero que al escuchar esta bienaventuranza, que es para nosotros, empieces a activar probablemente algo en ti, Dios lo haga, para que de esa manera empecemos a ya no temer a morir y a ir a la presencia, entregar buenas cuentas, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces dice aquí que estas enseñanzas, estas doctrinas, estas bienaventuranzas están destinadas a rectificar los ruinosos errores de nuestra mente. Porque nosotros nacemos con una mente ciega, carnal y mundana. Ya que la felicidad es algo que todo ser humano intenta alcanzar. Todos queremos ser felices de una o de otra manera, ¿cierto? Buscamos afanosamente. Ok. ¿Quién nos mostrará el bien? Dice aquí el Salmo 4:6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Él es el único que nos puede enseñar realmente qué es lo bueno. Por eso es que Eva quería saber acerca del bien y del mal. Estas bienaventuranzas están destinadas a fijar compromisos con Dios. Él hace pacto con el hombre. Y decíamos en varones, ¿por qué? Porque Él es el único que pacta. Yo no. Él pacta conmigo porque Dios es algo que Dios me da algo que me ofrece y Él sí me lo cumple. ¿Sí se entiende? ¿Yo qué le puedo ofrecer? Si acaso un corazón contrito, dice por ahí el Salmo. Mas sin embargo, sí puedo hacer un compromiso con Él. Y es precisamente, vámonos a Isaías 1, 18, 19. Isaías 1, 18, 19. Con el profeta, Isaías 1, 18, 19. Dice, venid ahora, fíjate, dice el Señor, venid ahora y razonemos, dice el Señor. ¿Con qué razonamos nosotros? Con nuestra mente, ¿sí? Ahí está el Espíritu.
Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cierto? Aunque tengas demasiado sucio tu corazón, Él dice que si tú vas a Él, tus pecados serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. He ahí la necesidad, hermano, de lo que hacíamos ahorita. Subir al trono de la gracia en comunión y decirle: Señor, perdóname, límpiame, restáurame, y aquí está. 19. Si queréis. ¿Y luego cuál es la siguiente palabra que dice? ¿Verdad? Ahí está el punto. Si quieres, pero tienes que obedecer. Tienes que mostrar obediencia, porque la desobediencia fue la que hizo que cayéramos. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Y digamos que probablemente hoy tengamos que comer frijolito. Eso no se está refiriendo a ello. Se está refiriendo al banquete que sirve el Señor en una mesa de todas las viandas espirituales para que tú andes bien alimentado espiritualmente. No importa que estemos comiendo frijol y a veces mal guisado. A veces, ¿no? Se pasaron. Eso no importa, pero que estés bien alimentado espiritualmente, porque dice aquí: además Él nos revela qué espera de nosotros y lo que nosotros esperamos de Él. Aquí se abre el camino de la felicidad. Aquí se abre, aquí empieza, en estas bienaventuranzas, se abre el camino de la felicidad, igual a camino de santidad. Fíjense, no lo busquen, se los voy a leer yo. Isaías 35:8. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él. ¿Ya se entendió? El camino de santidad dice que el inmundo, el impío, el que no es de Cristo, no va a caminar por ahí. Él va a ir por otro lado. Sino que será para el que al que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Ok. El Señor Jesucristo nos describe aquí 8 caracteres, son 8 bienaventuranzas, de gente feliz que representan las gracias de un creyente en el Evangelio de Cristo. Sobre cada de uno de estos que perseveren en aplicar en su vida estas bienaventuranzas, se pronuncia una bendición presente y una futura. ¿Sí? ¿Ok? Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Cuál es la bendición presente? Aquí vamos a ser dichosos, gozosos y felices. Esa es una bendición presente. Vamos a transitar en esa bienaventuranza, en esa enseñanza, vamos a ver de qué se trata, y cuando vayamos a la presencia disfrutaremos el reino de los cielos. ¿Ya se entendió? Ya sin pecado. Pero el reino de los cielos se acercó a nosotros. También está aquí, ¿cierto? Jesucristo vino. ¿Quién vive dentro de nosotros? El Espíritu Santo, es Dios mismo. Mas sin embargo tenemos un problema aún todavía. Tenemos un pecado residual, una imperfección que no nos permite totalmente, o sea, desarrollar lo que Cristo quiere al 100%. Por eso tenemos que ser vestidos por Él, para que el Padre nos vea, nos justifique y nos salve. Pero posteriormente, cuando estemos en su presencia, ahí sí ya no habrá pecado. ¿No ansías esto, hermano? ¿No te has puesto a pensar en eso? Cuando estás en esa situación de que a veces vuelves a cometer pecado. Sí, porque nosotros diario cometemos pecado. Un enojo, un mal pensamiento, una mala mirada, una situación de envidia, cuando molestan a tu orgullo, o sea, inmediatamente en ese momento se siente uno mal. ¿Cierto, hermano? Antes era el pan de cada día practicado, o ya no, gracias a Dios. Entonces, no se trata, aquí dice, vamos a ver,
Bienaventurado, dichoso, gozoso, feliz. ¿Quién? El pobre de espíritu. ¿Pero a qué se refiere con pobreza de espíritu? Porque no se trata de la pobreza de espíritu que en lugar de traer bendición trae maldición, pecado, miedo, cobardía, etcétera. No se trata de esa pobreza de espíritu. Nosotros conocemos la pobreza de espíritu aquí y cómo la entablamos. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? La mente. ¿Qué hay en el espíritu? Voluntad, pensamientos, voluntad, inteligencia y emociones. Esas tres partes son tres sombrillas de donde se desprenden muchas cosas. ¿Ok? Ok. Ese es el espíritu. Si somos pobres en espíritu, entonces estamos muertos en pecado. ¿Sí me explico? Pero aquí el Señor, quiero que tú entiendas cómo mueve la pobreza de espíritu. Él aquí está utilizando una paradoja. ¿Sí sabes lo que es una paradoja? Te voy a poner un ejemplo. Un hombre es tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Esa es una paradoja. Él va a utilizar esto aquí. Él está hablando de los pobres de espíritu, refiriéndose, haciendo una comparación, porque en ese momento que las multitudes se acercaban, en esas multitudes había gente de sus peores depredadores y enemigos. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes fariseos, escribas, herodianos, eran sus peores enemigos. Y ahí estaban. Y entonces hagan de cuenta que le está diciendo a la gente que es pecadora, prostituta, cobradores de impuestos, ladrones, asesinos, chismosos, bueno, hasta los que le van a la América. Están de este lado, ¿no? Y acá están los fariseos. Estos hombres que están aquí, los fariseos, se creen ricos de espíritu. ¿Ya se entendió? Ellos se creen mejores, únicos, sin pecado. Creen que son humildes, creen que son obedientes, creen que por tener la jerarquía de ser sacerdotes del Dios Altísimo, toda la pleitesía y la honra es para ellos. Ellos se creen ricos en espíritu. ¿Te ha sucedido? ¿Te ha pasado que llegan esos sentimientos a ti? ¿Te ha pasado que el orgullo y la soberbia te rebasan? ¿Te ha pasado que al que tienes a tu lado inmediatamente lo ves tonto? ¿Te ha pasado? A eso se refiere Cristo, con la riqueza de espíritu. Dice, tú te crees más que los demás, tienes una soberbia y un orgullo que todos nos damos cuenta menos tú. Dice Cristo. Por eso dice, yo quiero que sean pobres de espíritu, que no necesita de nada de quien depender esta persona orgullosa, a esa riqueza de espíritu. ¿Ven cómo está hablando con una paradoja el Señor? Porque una vez, hermano, que nosotros somos salvos, no es verdad que tenemos que echar a andar las obras, no es verdad que tenemos que ser bondadosos, caritativos, humildes, misericordiosos, ¿qué más? Amables, ya no envidiosos, sino todo lo contrario, ¿no? Y ahí eso habla de una riqueza de espíritu, pero una vez salvo, y muchos inclusive con ese orgullo, con esa soberbia, con ese creerse más que los demás, cuando mi ofensa está a flor de piel de los demás, yo creo que con eso yo soy rico de espíritu, y dice Cristo, no. Ahora yo les voy a enseñar qué es la pobreza de espíritu. Lo contrario del arquetipo de persona que encontramos, ¿sí?, sería la siguiente, o sea, el pobre de espíritu fundamentalmente es aquel que tiene un corazón pobre, se siente pequeño, mendigo e insuficiente y dependiente siempre de todo, pero para Dios.
Te lo voy a repetir. El pobre de espíritu fundamentalmente es aquel que tiene un corazón pobre. ¿El orgulloso cree que es pobre de espíritu? No. Que se siente pequeño. El ego es monstruoso, aunque esté chiquito de estatura, ¿no? Como los schnauzer. Los schnauzer son perros pequeñitos, pero creen que son leones y se le avientan a cualquiera. ¿Así? Mendigo. Cuando yo, no decía mi abuela atinadamente aquel refrán que decía, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. ¿Qué mendigo voy a ser yo? Insuficiente. ¿Cuándo me voy a sentir insuficiente? Si yo todo puedo, si yo todo creo, si yo todo lo sé, ¿cierto? Y dependiente siempre de todo, pero en Dios. O sea, esa pobreza te está diciendo que tú tienes que ir hacia Él así, de esa manera. Miren lo que dice Sofonías 3, y sí está en su Biblia, ¿eh? Sofonías. Dice, ¿what, pastor? ¿Eso de dónde lo sacó? Sofonías. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice, aquel día, y ahí vayan haciendo el discernimiento. Aquel día, ¿a qué día se refiere? Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones con que te rebelaste contra mí. ¿Cuál fue la revelación primordial con la cual nosotros nos rebelamos para Dios? La desobediencia, el orgullo, la soberbia. Dice, en aquel día ya no habrá más esto, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se regocijan en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Nunca más. Cuando estés ya en el santo monte del Señor, del otro lado, en su presencia, sin pecado, dice, ya no habrá en ti orgullo. Ahorita, aún regenerado, todavía vas a batallar con Él. Por eso tienes que recurrir constantemente a mi enseñanza, para que en el momento en que te veas otra vez elevado, como que te sientas otra vez que flotas, como que, miren, si se han dado cuenta que cuando yo ando tranquilo, así, es porque todo está saliendo bien. Llegaron en la tarde y me dijeron, vas bien. Oye, qué rico te salió esto. Oye, qué bonito predicaste. Oye, qué clase diste el lunes, ¿no? Uno se siente bien. ¿Qué están alimentando ahí? La humildad, pues el ego. Y yo les he repetido ese famoso refrán, el niño es risueño y luego le hacen cosquillas, pues imagínate, ¿no? Entonces, uno tiene que echar mano de esto. ¿Para qué? Tienes que estar en guardia contra el orgullo. Si tú bajas la guardia contra el orgullo, inmediatamente estás arriba otra vez como un monstruo, te tapa, te nubla, te gana. No tienes defensa contra él. Pero si constantemente estás viendo que el halago, la palmadita, el reconocimiento te hace daño, entonces empiézate a sentir mal por eso. Que no te guste, hermano, que venga eso a tu vida. Por eso un día David el rey, ya después de que había cometido sus fechorías, un día sale un hombre a insultarlo. No me acuerdo ahorita del nombre de este personaje de la Biblia, y le dice, rey sanguinario, cruel, le dice, ¿no? Cuando va entrando David con sus valientes, y uno de sus valientes le dice, lo mato, mi rey, a este perro muerto, así le dice. Y le dice a David, no. David estaba ganando en humildad. Le dice, déjalo que me insulte, para que tal vez por su insulto
yo encuentre gracia ante Dios. ¡Wow! Un hombre con el corazón parecido a su Padre, a Dios. A mí nomás no me sale algo bien y me pongo mal. Es más, algo que yo esté haciendo, ¿no? Si vas a iniciar un negocio y fracasas los primeros días, dale gracias a Dios. Si vas a hacer esto y dale gracias a Dios, porque Él está trabajando con que seas pobre de espíritu, que dependas de Él. ¿Sí me explico? Ya después Dios, a través de que vea que estás ganando en humildad, traerá excelencia a tu vida. Ahí es donde entra la mano de Dios. Dice, el pobre de espíritu es aquel que no pone su corazón en las riquezas de este mundo, ni vive apegado a lo temporal. ¿Ya se entendió? Ya no, o sea, sí desea prosperar, sí, Dios quiere que prosperes, pero ya no vives apegado a lo temporal, ya no estás ahí, que sea lo primordial para ti, sino que está feliz lo mismo en la abundancia como en la escasez, como Pablo, ¿recuerdan? Que dijo, yo sé vivir, como dice Filipenses 4:12, vámonos ahí. ¿Qué dice Filipenses 4:12? Filipenses 4:12. Fíjate lo que dice. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Hermano, la vida se compone de altas y bajas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aguas. Ahorita tienes un trabajo, dale gracias a Dios. Tienes un buen cliente, dale gracias a Dios. Tienes una buena temporada, dale gracias a Dios. Pero también sé sabio, para que cuando ya sepas que viene un trato de Dios para contigo, ¿qué hemos pedido nosotros bueno, últimamente no lo hemos tocado en varones porque estamos viendo otras cosas, pero antes decíamos en un plan de vida que estábamos formulando, porque el cristiano debe de tener un plan de vida. En ese plan de vida, tú tienes, hermano, que guardar para las vacas flacas. Tienes que tener una reserva, ¿sí? Ahorita que estás ganando bien, ahorra algo para que cuando venga el declive, tú puedas tomar de ahí, hermano. ¿Se entendió? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice Pablo, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. Sé tener abundancia como de sufrir en necesidad. No guardaste, de todos modos ahí está Cristo para fortalecerte en Él. Esa es la verdad, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Lo puedo en Cristo. Porque eso es algo difícil, ¿no se habían puesto a pensarlo? Eso es algo difícil. Mira, tú tienes un estilo de vida, ¿cierto? Y ahorita tu estilo de vida que se vea afectado por el declive de algo, es duro, de verdad, ¿no? O que pierdas tu carro, que pierdas, no sé. Tienes que ser pobre de espíritu para saber que en Dios todo lo puedes. El pobre de espíritu es aquel que al tener abundancia en lo material, está dispuesto también a compartir. Porque una vez se acuerdan que dijo, es muy difícil. Es más, un camello puede entrar por la puerta esa llamada aguja de Jerusalén primero que un rico se salve, ¿no? Porque esa era la aguja, no era la de Canevá, era una puerta en forma de aguja de Jerusalén por donde entraban los camellos cuando iban cargados y venían de otro lugar. Entonces, como eran muy angostas, no podía entrar el camello cargado, lo tenían que quitar algunas cosas para que pudiera pasar y luego volverlo a cargar.
Entonces por eso dice Cristo, es más fácil que un camello como estos entre por esta puerta llamada aguja, que un rico se salve, precisamente porque cuando tú tienes, ¿no? ¿Quién oyó hace rato la acepción esta de la viuda? Cuando oraron por las ofrendas. Dice, los demás dieron lo que les sobraba. Un día, hermano, vamos a poner otra canastita aquí, porque ahorita ando como Dios, yo no, Dios, como que anda fijando mi mente en un orfanato. Ya lo vi de lejos, ya me paré afuera, ya lo ando viendo, ¿no? Ando coqueteando con el orfanato. Pero vamos a poner aquí otra donde digamos, vamos a llevar al orfanato algo. Y si vas a traer algo, ahí entra lo de la viuda. No traigas lo que te sobre, comparte lo que tienes. Si Celso tiene 2 camisitas así como esa que trae así bonita, no vaya a traer la que ya le va a dar al ropavejero, la que ya está bien luida de aquí. No, que traiga la que le sirve, esa que comparta. ¿Sí se entiende? Eso es a lo que se refiere. El pobre de espíritu es aquel que al tener abundancia en lo material está dispuesto a bendecir a otros, ¿sí?, socorriéndoles en sus necesidades, e inclusive bendecir a Dios cuando le quite lo que tiene, cuando le restrinja a veces algo. Lo que les decía yo hace rato, vas bien, pero de repente te restringe. No le digas, ay, porque a mí, ¿qué tenemos que decir? ¿Qué dijo Job? Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre. Pobre de espíritu es aquel que tiene un bajo concepto de sí mismo, a pesar de haber sido favorecido de Dios con algún don espiritual. Se tiene a sí mismo como Pablo. Miren, Pablo decía, yo, dentro de los pecadores, soy el primero. ¿No? Y a veces nosotros ya como ya restaurados y con promesas cumplidas de Dios, como que dentro de los pecadores ya no me siento el primero. No, ya no. Ya me siento como el 5 billones. Ya no. Y dice Pablo, lo de los pecadores yo soy el primero. Y dentro de los apóstoles, soy el último, abortivo, dice, perseguía a la iglesia. O sea, es un ejemplo que nos pone el apóstol para que yo diga, dedo que apunta, 3 que me apuntan. ¿Sí? Para que yo no ande apuntando, como me dijo el otro día un hermano que le publiqué, hermano, no apunte tanto, me dice, ore más, ¿no? A veces uno recibe, hermano, cuando tú recibas una reprensión por medio de alguien, mira, quédate callado, no debatas, porque hay un momento en que, no, es que yo que ya demostraste que lo que te estaban diciendo era verdad. Como cuando estábamos en el mundo y mi esposa me decía, y me caía en algo y me decía, ¿por qué llegaste tarde? No, yo ni me ponía al brinco, acababa yo de delatar que ahí estaba yo. No, o sea, el Señor lo que quiere es que nosotros siempre veamos con humildad la situación real en la que estamos. De los pecadores yo soy el primero, y de los chicarcones de la iglesia soy el último. De verdad, ¿no? Ok, ya se movió esto. Pablo dice, se tenía como el menor de los apóstoles y el primero de los pecadores. El Señor Jesucristo les muestra cómo debe ser un pobre de espíritu en relación al servicio. ¿Cuál es nuestro servicio que debemos de llevar aquí? El ministerio de la reconciliación. Todos tenemos ese ministerio. Debemos predicar el evangelio, reconciliar a los hombres con Dios. Pero si el día de mañana te da la oportunidad de ser maestro de niños, ujier, pastor, ¿qué más? Diácono, en fin, hay muchos servicios. O sea, el Señor Jesucristo quiere que veas ahí la pobreza de espíritu en relación al servicio y la autoridad que te delega para ejercerlo. ¿Ok? Vámonos a Mateo 20.
quiere que él vea a través de esta porción, quiere que tú veas a través de esta porción que un día más adelantito vamos a predicar. Es Mateo 20, 25 al 27. Mateo 20, el del 25 al 27. ¿Ya estás ahí? Dice, no ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. O sea, si tú quieres un grado de jerarquía aquí en la iglesia, o sea, Mateo 20, 25. ¿Ok? ¿No te checa, Eric? ¿O no me checa a mí? Mateo 20, 25. Y cito, dice, me fui uno más para atrás, pero Jesús llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles, qué quiere decir los gobernantes de los gentiles? Los de allá afuera, tu patrón, el que está en el gobierno, el que X, los de allá afuera. Los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, o sea, te mandan, porque ellos tienen un dueño de una empresa, tú eres su empleado, te va a mandar. Y además te va a decir, si el jefe se equivoca, vuelve a mandar. Así te van a decir allá afuera. ¿Sí? Y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Esto es en el mundo. Esto es en la base de taxis. ¿Sí? Sí, esto es allá afuera. Allá donde trabajas, ¿no? ¿Tú tienes supervisor, Lázaro? Bueno, el supervisor tiene que andar ojo de chícharo, ¿no? Ok. Pero dice Jesús, no ha de ser así aquí en la iglesia. No ha de ser aquí en el reino de Dios. Aquí entre nosotros no es así. Es lo que te está diciendo. Sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será servidor. ¿Sí? Aquí si tú quieres ejercer un liderazgo, tienes que servir a los demás. Y tienes que ir por delante. Si tienes que asear, tienes que salir con tu escoba. Pero usted es el pastor. No importa. Tienes que salir con la escoba. Porque yo he visto cómo salen con aquella tonta canción. Yo ya lo hice. Ahora que lo hagan otros. No. No dice aquí así. Y el 27 dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero, será su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, porque Cristo pudo haber venido como Josué, y pudo haber nacido en Jerusalén, y pudo haber tenido quien le sirviera, y cuando dijera, vamos a salvarlos, ¡fum! Con nomás hacer así, ¿sí me explico? No, vino humildemente. Ahora, en este contexto, hermano, yo quiero que observes una cosa. Tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos procesos. Vivimos procesos por lo del orgullo. Y tenemos que darnos cuenta primero que aún restaurados en Cristo, con un deseo de servir, ¿no? Sí, porque yo también una vez dije, tengo el deseo de servir, pero tengo que revisar mi corazón y tengo que pasar por pruebas y tengo que pasar por muchas cosas para ver cómo está mi corazón. Tengo que crecer en la fe. Tengo que darme cuenta que esto, aunque está bien claro y bien detallado, ya lo vivo, ya lo experimento, ya lo he llevado a cabo, o se ve como un precioso concepto. Porque ¿por qué creen que les está diciendo esto el Señor? ¿Por qué creen? Porque anteriormente Jacobo y Juan hicieron una petición. Le dijeron, Señor, ahora que estás en tu reino, yo a la derecha y ahora entonces cachis, ¿no? Sí, porque ellos hicieron, o sea, una petición, o sea, le dijeron, quiero servir, pero bajo estas condiciones. Porque si no es en estas condiciones, yo no quiero. Hermano, aquí traigo un escrito de un pastor que una vez hizo un poema acerca de Jacobo y Juan sobre esto. Y pon atención, porque yo lo tengo en la cabecera de la cama. Yo lo voy a dejar pegado ahí. Y si quieren que lo haga en una manta, lo hacemos en una manta. Pon atención como dice.
Dice, yo soy como Jacobo y Juan, dice este hombre. Señor, le está hablando a Dios. Yo soy como Jacobo y Juan. Señor, yo me aprovecho de otros. Yo me aprovecho de otros. En términos de lo que ellos pueden hacer por mí. Cómo ellos pueden promover mi programa, alimentar mi ego, satisfacer mis necesidades y darme una ventaja estratégica. Yo soy como Jacobo y Juan, les dice. Exploto a la gente, ostensiblemente por causa de ti, pero en realidad por amor a mí mismo. Tiene el nombre de Jesús. Señor, acudo a ti para recibir información de adentro y obtener favores especiales. Tu dirección para mis esquemas, tu poder para mis proyectos, tu aprobación para mis ambiciones, tu cheque en blanco para lo que se me antoje. Yo soy como Jacobo y Juan. Y hay que estudiarlo esto. Porque de esto tenemos mucho, incluyéndome yo. Pero no se pongan tristes. Jacobo y Juan cambiaron. Jacobo y Juan cambiaron, hermano. ¿Sí? Por eso dice al final, cámbiame, Señor, cámbiame. Hazme un hombre que te pregunte a ti y a otros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? En la semana me agarró mi esposita y me dijo, creo que estás abusando de tu autoridad. Juan. ¿Eh? Sí, porque si yo me pongo aquí como el superpastor y no les muestro las heridas, ¿quién soy? Un mercachifle de la fe, nada más, bla, 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 bla. Y tuve que reaccionar y tuve que volver a sacar esto y decir, perdóname, Señor, perdóname, porque sí es cierto, me descuidé y estoy abusando y hoy tengo que retomar. Y es lo que nos invita Jesús a cada momento a través de la pobreza de espíritu. Que nosotros veamos que muchas veces estamos echando a andar. ¿Y por qué? Pues para mi beneficio. Y a veces no me doy cuenta. Estoy sacando provecho, estoy siendo ventajoso, estoy siendo marrullero, por debajo del agua. O sea, y el Señor me jala y me dice, no, por ahí no es. Y cuando te pones a cuentas con Él, te quebranta hasta las lágrimas. Para decir, perdóname, Señor, porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Sean como yo, gentiles, sean como yo, mansos y humildes de corazón. Esto lo vamos a ver más adelante. Pobre de espíritu es aquel que ha perdido toda confianza en su propia justicia. El pobre de espíritu no debe de confiar en su justicia, en sus hechos, porque no le van a dar la salvación, no le van a trapos de inmundicia y en sus propias fuerzas, y reconoce que depende totalmente de la obra redentora del Señor Jesucristo y el poder de su Espíritu. Ese corazón contrito y humillado con el que el publicano clamaba propiciación por un pobre pecador. Si has visto esta lección, vamos a recordarla. Vámonos a Lucas 18. Vámonos a Lucas 18. Lucas 18 en el versículo 9. Refirió también esta parábola a uno que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Fíjate cómo empieza, ¿eh? O sea, él refiere que es una parábola, una verdad eterna, ¿sí? Pero bajo la lupa de una historia sencilla. Él va a contar una historia sencilla y ahí hay una verdad eterna. Ok, y entonces dice, confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esa actitud del corazón, hermano, nos brinca a diario. En serio, nos brinca a diario. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. O sea, los dos géneros de humanidad. Aquel que se cree bueno, rico de espíritu, y el recaudador de impuestos era el más despreciable de la nación.
El fariseo puesto de pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás. Amén. ¿No? ¿Cuántas veces en nuestro corazón no hemos gritado eso? No lo digo delante de los demás porque me balconeo, pero dentro de mi corazón le doy gracias a Dios porque no soy como aquel, es dentro de mi corazón. Y a veces lo creo tan fervientemente que ahí lo acuño, y a veces en una vivencia lo doy a conocer. Hombres estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Y aquí viene la razón. Aquí viene la razón, hermano, por lo cual tenemos que echarle humildad para estarnos vigilando constantemente, porque el que se ensalza, humillado constantemente. No tienes paz en el corazón, dependes del elogio, de la palabra bonita, de que te vaya bien, de que no salga nada mal, dependes de eso, porque si está de lo contrario, estás mal. Por eso dice Dios: el que se ensalza constantemente va a ser humillado. No porque yo lo humille, lo va a humillar su propio orgullo, su propio proceder, lo va a humillar. ¿Cómo dice? Y el que se humilla será enaltecido, porque aquel que está ganando en humildad, el que se vigila, el que sabe que no tiene que tener esa actitud, el que pide perdón, el que sabe, el que va con su hermano y le dice: escúchame, hermano. O sea, ese constantemente Dios lo va a estar poniendo en paz y en tranquilidad, y va a ser útil, va a ser un hombre y una mujer útil. La mujer necia con sus manos destroza su casa, ¿sí o no? Y al hombre también. Ahora veamos qué no es ser pobre de espíritu. La de aquel hombre pobre que se pasa codiciando y envidiando las riquezas de este mundo y ve cómo las disfrutas mientras que él carece. O sea, ese no es ser pobre de espíritu. Un envidioso no es ser pobre de espíritu. Uno que no tiene no es ser pobre de espíritu. Vean lo que dice Marcos 15:10. Marcos 15:10. Dice aquí: porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado, ¿por qué? Por envidia. Jesús estaba ante Pilato. Pilato sabía que era inocente, sabía que lo habían entregado por envidia. ¿Qué pasa cuando tú envidias? Es más, aunque no tengas, no quisieras que lo poco que tienes lo tuviera aquel. Y ese no es ser pobre de espíritu. Los de aquellas personas que tienen falsa humildad, argumentando que ellos no tienen dones, capacidades, tiempo para servir a Dios o edificar a la iglesia. Porque hay gente así también. Es que ya lo hice, es que no tengo tiempo, es que las hilachas, es que el otro. Dice, eso es ingratitud, mentira y pereza. ¿No tienes tiempo? ¿No tienes tiempo de agarrar un tríptico y afuera de tu casa decirle a uno qué pasa, a tu vecino? ¿No tienes tiempo? Eso no es ser pobre de espíritu. Por lo regular, los seres humanos nos sentimos orgullosos de lo que somos y de lo que hacemos, mientras nos descalificamos de lo que podemos o deberíamos de ser. Lo contrario a estar siempre insatisfechos de nuestras realizaciones y contentos con nuestras posibilidades a través de que Dios a través de Pablo nos deja esto. No hay nada, dice, todo tengo fuerza en aquel que me da poder. Es cierto que no somos nada, que Dios es todo,
En la conciencia de nuestra nulidad es la convicción de que unidos a Dios lo podemos todo. Pobre de espíritu figura como la primera bienaventuranza con el objetivo de alcanzar felicidad y santidad. La mayoría de los sabios y entendidos del mundo no reconocieron esto como virtud, pero Cristo nuestro Señor la puso como fundamento de las demás. Dice el viejo refrán: mientras más alto es el edificio, más profundo tiene que ser el cimiento. De los edificios del centro, ¿cuál no se cayó? La Torre Latino. ¿Y ustedes saben los cimientos que tiene la Torre Latino? ¿Alguna vez los han indagado? Sí, ¿no? ¿No? Son gatos hidráulicos, no, una preciosidad. Y ya han venido temblores remotos, no se cae, porque tiene un cimiento. ¿Qué está diciendo esto? Que la bienaventuranza, el estilo de vida, para iniciar mi felicidad, que yo tome a partir de aquí, como un hombre que realmente soy pobre, mendigo, necesitado de Dios, que constantemente trabaja el orgullo que me aqueja, la soberbia que me avasalla, la situación de quererme más que los demás. Si yo pongo esa base, mi vida va a crecer bajo de un fundamento bueno. Van a venir vientos, huracanes, terremotos. Vivimos en un lugar donde, y no estoy hablando de México, estoy hablando de la tierra hostil, ¿sí? ¿No somos peregrinos en esta tierra? Infestado de demonios, con una generación perversa, dice la palabra, con enemigos que tengo por seguir a Cristo. Entonces, dice, pon esta bienaventuranza. O sea, Cristo no la dijo primero porque así se le ocurrió. No, porque es el fundamento de lo que viene de más para la felicidad. ¿Por qué? Porque es lo que tengo que pegarle constantemente al orgullo, que yo escudriñe dentro de mi corazón por qué quiero hacer las cosas, por qué las hago, por qué sigo haciendo esto, por qué sigo haciendo aquello, que escudriñe bajo esta lupa del pobre de espíritu. Te lo voy a volver a repetir. Pobre de espíritu figura como la primera bienaventuranza con el objetivo de alcanzar felicidad y santidad. La mayoría de los sabios y entendidos del mundo no reconocieron esto como virtud. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el mundo no reconoce que ser pobre de espíritu es el fundamento para ser feliz? Pues porque ellos es bajo el dominio del orgullo. Si yo tengo, yo te mando. Si yo, ¿no dijimos el otro día que los pastores llegan con guarura? ¿No? Ahora ya, pues yo quisiera mandar a mis hijos en la fe a estudiar allá, no, pues tienen que venir ahí, ¿vipa? Sí, ¿no? Entonces, por eso el mundo no acepta esto. ¿Qué decía Nietzsche? Un feroz enemigo de Cristo. No, los maniatados, nos dijo. Los maniatados, tontos de su cabeza, o sea. No, aquí es el poder, el orgullo, el que tiene más saliva, come más pinole. Por eso están diciendo, no lo reconocieron como virtud, pero Cristo nuestro Señor la puso como fundamento de las demás. Todo lo que vamos a escuchar posteriormente, semana tras semana, las bienaventuranzas que siguen, ¿sí? Es como dice el viejo refrán, mientras más alto es el edificio, mientras tú crezcas más en la fe, seas útil para el reino, ¿sí? Tienes que tener más profundo el cimiento, como la Torre Latino, profundo el cimiento. Y ese profundo cimiento es la humildad, es la sencillez, es el vigilarse constantemente, mi actitud. No dice el Señor, no, porque eso va a ser hasta que estemos en su presencia, cuando ya seamos totalmente libres del pecado. Pero que no te empecines ahí, no que vayas de fracaso en fracaso espiritualmente, aunque tengas mucho dinero,
aunque tengas de todo de lo demás, pero de fracaso en fracaso como cristiano. Los pobres de espíritu empiezan a gozar de la felicidad de este lado de la gloria. Este es el lado de la gloria de allá, este mundo, aquí estamos en la gloria también. Porque Dios siempre cuida de nosotros y nada nos faltará, ¿cierto? Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿sí? Pero pastor, me hace falta un carro, pero no se refiere a eso, pide bien, nada me faltará en la cuestión espiritual. Y tendremos descanso completo, mientras que los arrogantes y ambiciosos, ¿cómo creen que se encuentran? Inquietos constantemente, inestables, no duermen, padecen insomnio, toman cosa y chuchería y media, Dalai, ¿no? Ahora no. Tómese su Dalai y verá que ni... Hermano, dice aquí, mientras que los arrogantes y ambiciosos se encuentran siempre inquietos. Aquí se empieza a disfrutar el reino de la gracia, para que posteriormente se goce del reino de la gloria. Los grandes ambiciosos de este mundo pasan y con ellos sus deseos. Vean lo que dice Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sí, porque dice aquí que los grandes ambiciosos de este mundo pasan y seguirán pasando, y con ellos sus deseos. Y la gente se muere y puede morir habiendo gozado de todo, pero pierden lo eterno que nosotros tenemos, hermano. Y qué triste, de verdad, qué triste es que nosotros como cristianos podamos pasar como los mundanos en esta vida, ¿no? Inestables, inquietos, ambiciosos, sin dormir, inestables, todo, porque no tenemos pobreza de espíritu que quiere el Señor. Conclusión, la base de esta bienaventuranza es aceptar y practicar, como dice Juan 15:5. Ahí está la práctica. Tenemos que vigilarnos, tenemos que estar constantemente viendo de qué manera el orgullo, la vanidad, el centrarme en mí, me está ganando. Juan 15:5. ¿Cómo dice, mi hijo? Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ya se entendió? Aquí se trata de dar fruto, de saber que dependemos de Dios, de saber que separados de Él podemos estar muy chulos de bonitos, pero nada somos. Podemos tener las cosas caducas del mundo, podemos tener dominio emocional de la gente, podemos tener inclusive hasta una bonita familia, pero separados de Dios, nada somos. Entonces, hermanos, hoy Dios nos ha hablado acerca de la pobreza de espíritu en un contraste con lo que es la riqueza de espíritu en egocentrismo, en orgullo, en pagado de mí mismo, en como yo no hay dos. A esa riqueza se refiere el Señor. Por eso pide que nosotros seamos mendigos, pide que seamos pobres, pide inclusive que seamos paupérrimos. Eso sonó re feo. ¿Qué es un paupérrimo? Miren, un pobre es el que tiene para hoy, pero el paupérrimo ni para hoy tiene. Es el extremo de la pobreza. Pues paupérrimo, hermano, que verdaderamente volteemos constante. Ay, pastor, eso se me hace como fanatismo. No, hermano, no, porque en el momento en que nos empezamos a desviar, nos convertimos en religiosos.
Y entonces de esa manera es como nosotros constantemente tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Y a veces la poderosa mano de Dios se vale de algunas personas para humillarnos. Y cuando nos enojamos demasiado pronto, es un índice de que estamos bien orgullosos. Dios utiliza todo, hermano. ¿Sale? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por el comienzo de esta bienaventuranza. Te pedimos con humildad, Señor, que a través de las demás podamos seguir observando la base y el fundamento que tú pusiste, que es esta. Es un estilo de vida para todo el cristiano. Es algo, mi Dios, que todo el cristiano tiene que abrazar, de una o de otra manera. Yo te pido, Señor, que si en esta tarde, incluyéndome yo, no lo había yo observado de esta manera, no lo había yo vivido esta doctrina de esta manera, me des la oportunidad, Señor, que el día de hoy yo pueda empezar a practicar esta bienaventuranza como un estilo de vida imprescindible de aquí hasta cuando tú me llames a tu presencia para entregarte cuenta, Señor. Yo te lo pido, te pido también para mis hermanos, que si oyes en su corazón ahorita, Padre, ellos observaron que este estilo de vida es primordial, fundamental, para que ellos caminen dentro de tu gracia, pegados a ti como el pámpano a la vid. Yo te pido, Señor, que tú hagas en ellos la obra, Padre, que pongas en ellos el deseo de hacerlo, para que de esa manera, Padre, nosotros podamos seguir avanzando de este lado de la gloria en tu reino. Bendito seas, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.